Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Continuamos con el libro Lecciones Bíblicas, guía práctica para el conocimiento de la Biblia. Ya vamos en el capítulo 15 y vamos a ver los profetas mayores. Los profetas mayores. Profecía es una palabra que suele emplearse para designar toda revelación divina, que se comunica por el Espíritu de Dios mediante visiones, voces o sueños. Profetas se llamaba a quienes anunciaban estas revelaciones divinas al pueblo. Al principio Dios hablaba directamente a los hombres. Así lo hizo con Abraham, Moisés, etc. Después, Dios quiso revelarse por medio de sus varones escogidos a quienes ordenaba dar su mensaje al pueblo. En el pueblo de Israel surgieron muchos profetas, unos falsos y otros verdaderos. A los falsos se les reconocía como tales por sus intentos de introducir el culto idólatra en el pueblo, o por predicciones que no se cumplían. La ley los castigaba con la muerte cuando asumían el papel de mensajeros enviados de Dios sin serlo. Entre los verdaderos profetas había algunos que solo anunciaban las revelaciones divinas sin escribirlas, como Elías y Eliseo, y otros que las anunciaban y las escribían. Entre estos últimos, el canon hebreo y también el griego recogieron los nombres de 4 profetas, llamados mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Aquí añadimos a Baruc y Lamentaciones. Es importante anotar que en la antigüedad habían establecidas escuelas de profetas. Samuel fue el primero que instituyó una durante el tiempo que permaneció en Ramá. Hubo otras en Betel, Jericó, Gilgad y en otros lugares. A estas escuelas asistían estudiantes dedicados y prometedores que los preparaban para su ministerio. Un anciano profeta o director los dirigía. El plan de estudios consistía principalmente en el estudio de la interpretación y de la ley. Según esto, el hecho de asistir no significa que tuvieran que profetizar, sino que tenían por objeto la preparación para el ministerio. Iniciamos con el libro de Isaías. El título del libro lleva el nombre del autor, Isaías. Isaías es en el tiempo el primero de los escritores profetas mayores, llamados así porque redactaron sus profecías por escrito, en contraposición de los profetas oradores como Elías y Eliseo, que no dejaron ninguna obra escrita. Probablemente Isaías nació y vivió en Jerusalén hacia el año 765 a.C. Profetizó durante los reinados de Urías, Jotam, Acaz y Ezequías. A su esposa se le llama profetisa y tuvieron 2 hijos. Isaías fue de carácter intrépido. Tuvo que luchar solo contra muchos, contra un rey impío, contra intrigantes, mentirosos, arribistas, profanadores, pero no le importó. Era preciso seguir los llamamientos del Señor que le obligaban a profetizar. Según la crítica bíblica moderna, desde los capítulos 40 al final, parece que serían 2 discípulos de Isaías los autores. Este detalle no tendría demasiada importancia para nuestro caso. Yahvé es el único creador y señor del mundo y de la historia. Silba a los ejércitos egipcios y asirios como se silba a los perros, para servirse de ellos como castigo de su pueblo. Yahvé es el santo y el fuerte. Israel debe esperar la salvación de la protección de Yahvé y no de las combinaciones de la política. El pueblo elegido no deberá nunca perder de vista a Yahvé, que ha hecho alianza con él. La opresión de los pobres
por los ricos es aborrecida por Yahvé, que exige la justicia social. Y no estamos hablando precisamente de política como hoy en día. A los regalones de su tiempo, Isaías opone una selección, un resto. La salvación vendría por el Mesías, que hará que reine en la tierra una perfecta justicia. Por esto, Isaías es el profeta del mesianismo por excelencia. Estas ideas están expresadas en frases muy expresivas, en fórmulas audaces, concisas, nerviosas, claras. Isaías es el mayor profeta bíblico antes del destierro. Podemos dividir los 66 capítulos de este libro en 3 etapas. La primera, llamada la de los juicios sobre las naciones, cuyo autor es propiamente Isaías. La segunda es llamada el libro de las consolaciones. El estilo es diferente. En la primera parte el lenguaje es amenazante, ahora es suave y consolador. La tercera parte se refiere a Jerusalén en medio de la comunidad de los repatriados. Hablemos ahora de Jeremías. Jeremías, título que lleva a este libro por ser él su autor. Es el segundo de los profetas mayores. Nació, según parece, en Anatot, cerca de Jerusalén. Antes de nacer, Jeremías fue llamado por el Señor, como nos dice él mismo, para que fuera profeta de Jerusalén. Siendo aún joven, se le asignó la ardua tarea de arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar, como leemos en 1:10. Proclamó la caída de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia. Dios le ordenó que no se casara. También le prohibió entrar en casa de fiestas y alegrías. Sufrió afrentas sin cuento. Sus profecías no solo se dirigieron a los judíos, sino también a los egipcios, idumeos, filisteos, moabitas, etc. Tuvo a Baruc como su amigo y secretario. Una tradición asegura que murió apedreado por sus propios compatriotas. Fue un profeta grande, si lo ha sabido. Esta obra es la historia espiritual del pueblo elegido con todas sus caídas y levantadas. La justicia de Dios que se ve precisada a castigar por una parte y por otra el amor intenso del Señor que se hace presente en medio de este drama, pero que en uno y otro caso lo hace para que se convierta, para que se purifique y se salve. En una palabra, quiere el Señor que su pueblo lo ame y si le sanciona, lo hace con el fin de que vuelva a Él. Esta obra anuncia también los sufrimientos que deberá pasar el Salvador. Por eso, su interés mesiánico es muy grande. Los 52 capítulos de este libro podemos dividirlos en profecías en el reinado de Josías, profecía en el reinado de Joaquín, profecías en el reinado de Sedecías, profecías durante el cautiverio y profecías contra las naciones. Seguimos con Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones, de las quejas o de las elegías se ha llamado a este pequeño libro porque canta con fúnebres quejidos la catástrofe de Jerusalén ocurrida en el año 587. ¿Quién es el autor de esta corta obra? Tradicionalmente se atribuyó su paternidad al profeta Jeremías. Los modernos exegetas se la niegan. Hay varias razones. En la Biblia hebrea, las Lamentaciones no llevan el nombre de Jeremías y están colocadas entre el libro de Ruth y el Eclesiastés. Jeremías, tal como le conocemos por sus oráculos auténticos, no ha podido decir que la inspiración profética se ha agotado, ni alabar a Sedecías, ni esperar nada de la ayuda egipcia. Por otra parte, su genio espontáneo difícilmente habría podido sujetarse al género artificial de estos poemas, de los que son alfabéticos los 4 primeros, comenzando cada estrofa por una de las letras del alfabeto tomadas por su orden, y el quinto tiene precisamente 22 versos.
el número de letras del alfabeto. Esto lo podemos ver en la Biblia de Jerusalén. Por todas estas razones, y sin desconocer la semejanza que este escrito tiene con los de Jeremías, parece que estos cantos los compusieron algunos judíos piadosos, probablemente sacerdotes, que conocían muy bien los escritos del profeta de Anator y de los profetas del destierro. Son 5 elegías independientes sobre la catástrofe de Jerusalén, en las que se alterna la lamentación individual y la colectiva con el canto fúnebre. Sin seguir una lógica rigurosa, el poeta inspirado se lamenta de la destrucción de la ciudad y de los sufrimientos de sus habitantes. En ello, reconoce un castigo justo de los pecados de Israel, pero proclama con certeza que Dios humillará un día a los enemigos del pueblo elegido. Espera, además, el perdón y súplica a Dios que tenga misericordia y le dirige en tal sentido una ferviente oración. Ya hemos dicho que son 5 elegías, las 4 primeras en forma de poemas alfabéticos, comenzando cada estrofa con una letra hebrea siguiendo el orden del alfabeto, y la quinta de 22 versos, que es precisamente el número de letras del alfabeto. La primera lamentación consta de un canto fúnebre sobre Jerusalén y una lamentación individual de la ciudad. Abarca 3 ideas: la desolación de la ciudad santa, la justicia del castigo, la oración pidiendo a Dios perdón. La segunda lamentación consta de 3 partes: un canto fúnebre, la lamentación del profeta y la exhortación a Sión. La tercera lamentación es la más compleja. Abarca 4 partes: la lamentación individual, meditación sapiencial, lamentación colectiva y lamentación individual. La cuarta lamentación tiene 2 partes: primer canto fúnebre y segundo canto fúnebre. La quinta lamentación contiene una hermosa oración a la que Jerónimo en su Vulgata llamó oración del profeta Jeremías. Terminamos con Lamentaciones, seguimos con Baruch. Este libro lleva el nombre del autor que lo escribió, Baruch. Pertenece al grupo de los llamados deuterocanónicos, ausentes en la Biblia hebrea. Por eso no lo admiten los protestantes. La Biblia griega lo pone entre Jeremías y las Lamentaciones, y la Vulgata de San Jerónimo detrás de las Lamentaciones. ¿Y quién es Baruch? De él se hace mención varias veces en Jeremías, de cuyo profeta fue discípulo, secretario y compañero inseparable. Parece que era de una familia principal entre los judíos, y vemos que a su hermano Seraías se le llama príncipe. Dictando Jeremías, escribió Baruch en su libro todas las profecías de dicho profeta, las cuales leyó después delante de todo el pueblo y del mismo rey. Siguió a Jeremías, su maestro, a Egipto, y después pasó a Babilonia para manifestar a sus hermanos cautivos las profecías de Jeremías. Esta obra escrita por Baruch es considerada como de su propia inspiración, independiente de los escritos de Jeremías. Por eso, actualmente se le considera como obra aparte. Esta obra pertenece más bien a una colección de piezas diversas que en un principio hubieran existido independientemente. Todas ellas evocan la vida de las comunidades judías en Babilonia, su ligazón con Jerusalén, su súplica y su esperanza mesiánica, su lealtad hacia las autoridades y su horror por la idolatría. Por fin en Babilonia se meditaban continuamente los libros santos, como lo atestigua el continuo uso que de ellos se hace en estos capítulos. Los 6 capítulos que tiene esta obra pueden dividirse en un prólogo con 2 temas: el pueblo reconoce sus faltas, elogio de la sabiduría, consolaciones y promesas, y la carta de Jeremías. Vamos ahora con el libro de Ezequiel. Ezequiel, otro de los grandes profetas del Antiguo Testamento, es el autor de este libro que lleva su nombre. Ezequiel fue conducido por Nabucodonosor a Babilonia,
juntamente con el rey Jeconías. Allí vivía entre los cautivos en Tel Aviv, junto al río Quebar. Cuando era el año 5 de su cautiverio, Dios, por medio de una visión admirable, le eligió para ser profeta. Desde entonces, por espacio de más de 20 años, no cesó de exhortar, consolar y mover a penitencia a los judíos con sus vaticinios, predicciones y acciones simbólicas. Su estilo como escritor es muy distinto al de Jeremías e Isaías. Sus visiones respecto al futuro eran mucho más grandes y completas. Empleó por lo menos 100 veces en sus escritos la expresión Hijo del Hombre, que Dios le dio. Solo a otro profeta del Antiguo Testamento se le designa así, Daniel. Cristo se aplicó a sí mismo este título 86 veces. Es un profeta muy interesante. Son características de Ezequiel las visiones que describe con los más menudos detalles y con abundantes símbolos, a menudo muy difíciles de entender. Así, por ejemplo, la parábola del fuego en el bosque del sur, 20, 45 al 49. Solo Daniel y el Apocalipsis tienen un simbolismo tan complicado. San Jerónimo llama a la última parte de este libro Océano de las Escrituras y Laberinto de los Misterios de Dios. Tiene 48 capítulos este libro que podrían dividirse en 3 grandes partes. La primera, las predicciones sobre Jerusalén. La segunda, predicciones sobre las naciones gentiles. Y la tercera, predicciones sobre la restauración. Ahora vamos con el libro de Daniel. Se le llama así este libro por ser Daniel, uno de los 4 grandes profetas del Antiguo Testamento, su autor. Daniel era de la tribu de Judá y Nabucodonosor se lo llevó cautivo a Babilonia después de la toma de Jerusalén. Era de muy corta edad cuando fue escogido con otros jovencitos de los principales de los judíos para entrar al servicio de Nabucodonosor, quien los hizo instruir en la lengua y ciencias de los caldeos. El talento y buena conducta de Daniel le conquistaron las simpatías del rey. Por eso quizá Daniel fue el primer ministro, bajo 4 dinastías de las mayores potencias mundiales de aquel tiempo. La finalidad de este libro es sostener la fe y la esperanza de los judíos perseguidos por Antíoco Epífanes. Daniel y sus compañeros se han visto sometidos a las mismas pruebas, abandono de las prescripciones de la ley, tentación de la idolatría, etc. Pero han salido victoriosos y los antiguos perseguidores han tenido que reconocer el poder de Dios. El perseguidor moderno es pintado con rasgos más negros, pero cuando la cólera de Dios quede satisfecha, vendrá el tiempo del fin, en el que el perseguidor será abatido. Entonces se acabarán las desdichas y el pecado, y tendrá lugar el advenimiento del reino de los santos gobernado por un hijo de hombre, cuyo imperio jamás pasará. Este libro, por sus historias, símbolos, parábolas y alegorías, es uno de los más interesantes y alucinantes del Antiguo Testamento, aunque difícil de ser entendido. Sus 14 capítulos se dividen en 2 grandes partes, muy distintas entre sí, y una conclusión. La primera parte es una parte histórica. Los primeros 6 capítulos de este libro son históricos. Se les podría titular Las hazañas de Daniel y de sus compañeros. Mediante las aventuras que les toca correr, se pretende suscitar nuevos héroes, tan valientes como ellos. Son de gran vena literaria. Parte profética. Está dedicada casi exclusivamente a la interpretación de los sueños de Daniel o de los monarcas que le consultan. Se podría titular esta parte El gran fin de la historia. Conclusión. Parece ser que estos 2 capítulos, 13 y 14, no pertenecen a la historia de Daniel. Según los críticos, son suplementos añadidos posteriormente a este libro.
Y con ello terminamos el capítulo número 15. Espero que estén súper juiciosos haciendo sus apuntes en casa. Recuerden que el material que les doy es simplemente algo si ustedes quieren tener o si quieren hacer sus apuntes diferentes o simplemente subrayar el libro, pues bienvenido sea. Solamente el consejo es que lo sigamos, que lo leamos realmente de principio a fin. Nos vemos en un próximo capítulo que ya serán los profetas menores. Gracias por verme y muchas bendiciones.